Saludos a todos, Joyce Ureña de Ciencias de Datos. Un placer estar con todos ustedes. En esta oportunidad estaremos desarrollando un modelo de Machine Learning con regresión lineal y para ello utilizaremos la plataforma de Google Colab. Vamos a crear un nuevo cuaderno. Y lo primero que haremos es asignarle un nombre que identifique nuestro proyecto. En esta ocasión, el nombre que le pondremos será el siguiente. Suponemos que ya tenemos los datos preparados para simplemente subirlo a la plataforma. Para eso, lo que haremos será lo siguiente. Escribiremos el siguiente código. Con el que vamos a importar el conjunto de datos que estaremos utilizando. Ejecutamos la línea de código y se abrirá la opción para adjuntar el archivo. Seleccionamos, buscamos la carpeta en la que se encuentra el archivo CSV y lo adjuntamos. Bien, aquí nos dice que ya está completada esta parte. Entonces ahora lo que haremos será lo siguiente. Vamos a importar las siguientes librerías para poder continuar con lo que es la asignación del archivo CSV que contiene el conjunto de datos que vamos a estar utilizando. Importamos desde pandas y a una variable que le vamos a llamar transacciones asignaremos el archivo que vamos a estar utilizando, que fue el archivo que ya acabamos de cargar. Bien, ejecutamos la línea de código y aquí nos dice que ya se ha completado satisfactoriamente. Podemos comprobar imprimiendo la variable llamada transacciones. Ejecutamos y efectivamente aquí tenemos el conjunto de datos que contenía nuestro archivo CSV. En esta ocasión estamos trabajando con las transacciones de un total de 100 cuentas en una entidad financiera. Tenemos las variables M1, M2 y M3 que corresponden al mes 1, mes 2 y mes 3, que son las variables predictivas, y la variable PM, que es el próximo mes, que es la variable de predicción. Ahora vamos a verificar la información del conjunto de datos y para eso ponemos el siguiente código: transacciones, que es nuestra variable que contiene el conjunto de datos, y .info para poder verificar lo que tiene. Aquí podemos ver sus detalles, tipos de datos, longitud y sus índices. Ahora vamos a proceder a observar las características de los datos utilizando lo siguiente: transacciones.describe. Con este código podemos ver el número de muestras, el valor medio, valor mínimo, valor máximo y la desviación estándar del conjunto de datos con el que estaremos trabajando. Ahora veamos cómo se distribuyen los datos mediante un histograma. Y para esto lo que hacemos es lo siguiente: transacciones.ist. Ejecutamos
y aquí podemos ver el histograma con dicha distribución. Tenemos acá las 4 variables, M1, que es el mes 1, M2, M3 y PM, que es el próximo mes, que es la variable de predicción. El siguiente paso ahora será remover las columnas que no tienen sentido en lo que deseamos buscar. En este caso, las columnas que vamos a remover serán las siguientes. Transacciones, que es la variable que contiene el conjunto de datos, le decimos que le vamos a eliminar o a remover mediante el comando drop las columnas. Colocamos el nombre de las columnas que queremos remover. En este caso vamos a remover la columna ID. También vamos a remover la columna GE, que no la necesitamos. De igual manera la columna TC, que es el tipo de cuenta. Y por último imprimimos el conjunto de datos para verificar que se hayan eliminado correctamente cuando ejecutemos el código. Ejecutamos y efectivamente aquí tenemos solamente las variables que necesitamos para este modelo, que son el mes 1, mes 2, mes 3 y el próximo mes, que son las variables de predicción y la variable predictora. Continuamos con el siguiente paso, que es identificar la relación que hay entre variables. Para este caso lo vamos a hacer con el tercer mes y con el mes próximo, o sea, con M3 y con PM. Vamos a identificar qué relación hay entre esas dos variables mediante un diagrama o un gráfico de dispersión. Para esto realizaremos lo siguiente. Vamos a importar la librería matplotlib.pylot as plt. Vamos a utilizar esta y haremos lo siguiente. Vamos a crear un gráfico de dispersión mediante la función scatter. plt.scatter, aquí la tenemos, y en ella lo que haremos será lo siguiente. Asignamos los ejes X y Y. X en este caso será lo siguiente. Será la primera variable con la que vamos a hacer la comparación. En este caso será el tercer mes, su variable M3, y Y le asignaremos la segunda variable, que en este caso es el próximo mes, que es la variable de predicción. Continuamos. Ahora le pondremos el título a nuestro gráfico de dispersión mediante el siguiente comando. Como estamos comparando dos variables, vamos a poner en el título las variables que estaremos comparando, que serán M3 y PM. Vamos a identificar ahora los labels de dicho gráfico. El label del eje X será la variable M3. Mientras que el label del eje Y será la variable PM. Ejecutamos un plt.show que nos va a mostrar cómo ha quedado el gráfico de dispersión para esta comparación.
Aquí podemos ver el gráfico de dispersión que nos deja claro que hay una tendencia creciente entre las variables M3 y PM y que hay una correlación positiva entre ambas variables. Aquí tenemos las variables de PM y acá la de M3, que es el próximo mes y el mes número 3. Lo siguiente que vamos a hacer será entrenar el modelo. Dividiremos en 80% y 20%, 80% para datos de entrenamiento y vamos a reservar un 20% para los datos de test o prueba del modelo. Para esto vamos a realizar lo siguiente. Vamos a nombrar una nueva variable y le vamos a poner datos de entrenamiento. A esta variable le vamos a asignar desde el conjunto de datos transacciones, los fraccionaremos y le pasaremos solamente un 80%, que son los datos que vamos a utilizar para entrenar el modelo. Y le decimos que utilice el comando random state para que de ese 80% lo coja de forma aleatoria, lo asigne de forma aleatoria. Entonces, ahí tenemos ya los datos de entrenamiento que va a contener el 80% del conjunto de datos y los datos, una nueva variable, datos de test, que va a contener el otro restante 20%. Para esto realizaremos lo siguiente. Datos de entrenamiento.index y ahí ya le estamos asignando solamente el 20%. Ejecutamos y para confirmar que se haya hecho correctamente vamos a imprimir en pantalla la variable datos de entrenamiento que debe contener solamente un 80% de los datos del conjunto de datos. Ejecutamos y aquí podemos ver que tiene solo una parte de los datos, en este caso un 80%, y que lo ha asignado de forma aleatoria. Podemos comprobar que la variable datos test sí haya conseguido el otro 20%, y aquí lo tenemos. Solo un 20%, que son los datos que serán reservados para la prueba del modelo. El siguiente paso que vamos a realizar será separar la variable que queremos predecir, que en este caso es PM, el próximo mes. Para esto vamos a utilizar el punto pop. Lo guardaremos en dos etiquetas, ya que debemos recordar que ya hemos dividido los datos en dos, unos datos para entrenamiento y otros para prueba o test. Entonces ahora lo vamos a dividir, o mejor dicho, a separar. Y esa variable de predicción, que es la que vamos a separar, la vamos a guardar en una variable llamada etiquetas entrenamiento y etiqueta test. Lo haremos de la siguiente manera. Declaramos nuestra variable etiqueta entrenamiento y a ella le asignamos el siguiente comando, datos entrenamiento .pop, para que solo le asigne la variable que le vamos a poner en el punto pop, que en este caso es PM, la variable de predicción. Y lo mismo haremos con la siguiente variable, que se va a llamar etiquetas test, la cual va a contener la variable PM del conjunto de datos de pruebas, que en este caso es datos test. Ejecutamos el comando, el código, y para comprobar que se haya hecho correctamente, vamos a llamar la etiqueta entrenamiento para verificar que sí haya tomado solo la variable PM.
Aquí lo podemos comprobar, que se ha asignado correctamente. Y lo mismo vamos a hacer con etiquetas test para comprobar que se le haya asignado la variable PM de los datos que son de prueba, o sea, los que representan el 20% de nuestro modelo que será reservado. Aquí lo podemos ver, podemos decir que está correcto. Vamos a confirmar, luego de haber confirmado esto, ahora vamos a usar regresión lineal para entrenar nuestro modelo. Este es el siguiente paso y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a importar desde sklearn el modelo lineal. Regresión lineal. Aquí nos faltó una T. Ahora sí, está correcto. Continuamos. A una variable llamada modelo le asignamos la función linear regression, que es con la que vamos a estar trabajando para entrenar nuestro modelo. Modelo.fit. Le asignamos los datos de entrenamiento. Con los que vamos a estar trabajando para entrenar el modelo. Recordemos que los datos de test son reservados para cuando se vaya a probar el modelo. Mientras tanto, estamos trabajando con lo que es el entrenamiento, que es con el 80% de los datos del conjunto de datos original. Entonces, también vamos a pasarle las etiquetas de entrenamiento. Aquí podemos ver que ya se ha aplicado lo que es la regresión lineal y ahora es momento de verificar si el modelo se ha entrenado bien. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a una variable llamada predicción. Aplicamos el modelo.predict y para eso le vamos a pasar los datos que ya anteriormente habíamos reservado, los datos de test. Imprimimos la variable y acá ejecutamos el código y aquí podemos ver las predicciones que el modelo nos proyecta para el próximo año en esta prueba que hemos realizado. El siguiente paso, ya que hemos aplicado la regresión lineal y hemos realizado la predicción como parte del entrenamiento del modelo, lo que vamos a hacer es comprobar si estas predicciones son satisfactorias aplicando lo siguiente. Vamos a utilizar error cuadrático medio para validar el porcentaje de error de nuestro modelo. Y lo que haremos será lo siguiente. Importamos NumPy más NP y le decimos que from sklearn .metrics para poder usar la métrica de error cuadrático. Importamos mean square error, una variable llamada error. Le vamos a asignar lo siguiente. Mean square error le pasamos las etiquetas de test, que son las variables de predicción,
de los datos que hemos reservado para prueba, o sea del 20%, y le pasamos las predicciones que anteriormente ya habíamos obtenido. Imprimimos por pantalla. Para conocer el error porcentual como parte de la validación de este modelo. Recordemos que para este caso el error porcentual, si queda por debajo de un 10%, quiere decir que el modelo es correcto, es satisfactorio y que lo podemos aplicar para las predicciones en cuanto. Entonces vamos a continuar. Dividimos el error entre 100 para conocer el porcentaje. Y ejecutamos el código. Aquí nos dice que el error porcentual es de un 4.47%, solo un 4.47%. Recuerden que debía quedar por debajo de un 10% para este modelo. O sea que podemos decir que nuestro modelo es satisfactorio en sus predicciones, ya que solamente tiene un error porcentual de un 4.47%. Veamos ahora la cantidad de transacciones que predecirá nuestro modelo para un cliente para el próximo año. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar pandas as pd y vamos a declarar una variable llamada cantidad de transacciones. Es igual a pandas.dataframe numpy.array, le vamos a pasar un array con los datos que vamos a utilizar para hacer nuestra predicción. Las columnas son las siguientes. Mes 1, mes 2 y mes 3. Imprimimos la variable cantidad de transacciones, que es con la que vamos a hacer nuestra prueba. Ejecutamos. Acá tenemos un pequeño error. Cantidad de transacciones. Volvemos a escribir el código. Data frame numpy.array y ahora sí vamos a poder continuar.
M1, que es el mes 1, M2, que es el segundo mes, y M3, que es el tercer mes. Imprimimos por pantalla la variable transacciones, cantidad de transacciones. Y ahora sí, vamos a trabajar con los valores 15, 18 y 20. Entonces, para esto, lo que haremos ahora es lo siguiente. Vamos a escribir modelo.predict. Y con esta cantidad de transacciones vamos a conocer cuál es la predicción que nuestro modelo da para el siguiente año para un socio o cliente que haya hecho las transacciones que vemos en pantalla en los últimos 3 meses. Ejecutamos y aquí nos dice que ese socio, ese cliente, para el siguiente mes, luego de haber tenido en los meses anteriores 15, 18 y 20 transacciones por mes, para el siguiente mes el modelo le proyecta 20.38. Lo que quiere decir que nuestro sistema ha predicho que la cantidad de transacciones para este cliente será de 20.38 transacciones para el siguiente mes. Y como ya habíamos validado nuestro modelo, el margen de error nos decía que era de solo un 4%, quiere decir que nuestro modelo es satisfactorio en cuanto a las predicciones se refiere. Y hasta aquí hemos llegado con este tutorial de la creación de un modelo de Machine Learning utilizando regresión lineal como en ciencias de datos. Muchas gracias. Un placer.